La Fórmula 1 está de vuelta, señoras y señores, y lo hace con un circuito que nos encanta tanto como la empanada en domingo, el siempre picante, el siempre impredecible, el siempre canadiense. Sí, Canadá, donde lo mismo te sale un castor que te sale un safety car. Y entre tanto alboroto de motor y banderas a cuadros, aparece él. Franco Colapinto. Que no solo ha llegado al paddock, sino que ha llegado con ganas de hablar, de abrir el pecho, de contar lo que hay, como si esto fuera un confesionario de Gran Hermano. Pero antes de meternos en harina y repasar lo que ha dicho Franco, yo quiero hacer una reflexión. A ver, tú que estás en casa, tranquilo, viendo este video en calzoncillos con mate en mano o un cafetito con churros, ¿no te parece que Colapinto habla demasiado claro? ¿Demasiado sincero para este mundo de máscaras y sonrisas falsas? Porque a veces da la sensación de que su mayor virtud, la honestidad, es también su mayor enemigo. Franco te lo cuenta todo, donde falla, que no entendió, que le costó en pista, que aprendió en Enstone, cuántos cafés se tomó, y hasta si el asiento le quedaba apretado. Y claro, como vivimos en una era donde la transparencia es peligrosa y el cotilleo vende más que la verdad, hay medios, de esos que todos conocemos, con logos relucientes y mucha pose de periodismo serio, que aprovechan cada palabra para darle la vuelta como si fueran políticos en campaña. Porque claro, cuando Colapinto dice estoy aprendiendo, me falta esto, tengo que mejorar aquí, ellos titulan, Colapinto perdido en Alpine. Perdido dice. Como si se hubiera ido al Carrefour de Enstone y no supiera volver. Qué manera de tergiversar, de manipular, de meter cizaña por puro clic barato. Y mientras tanto, uno se pregunta, ¿estos medios vieron la misma rueda de prensa que nosotros? ¿Escucharon la misma reflexión? ¿O simplemente están usando el modo automático de inventarse polémicas, como si fueran generadores de fake news con IA pero sin la primera? Porque lo que está haciendo Franco no es quejarse. No es llorar. Es hacer autocrítica. Esa palabra que parece en vías de extinción en este deporte. En un mundo donde todos se escudan en la estrategia, en el viento, en el no era mi culpa, viene él y dice, sí, esto fue culpa mía. Esto también. Pero lo entendí y lo voy a mejorar. Y claro, como diría la tía Mercedes en Navidad, a ese chico hay que apoyarlo, no hundirlo. Pero no, algunos prefieren hacer leña del piloto sincero, del que habla con el corazón y no con el departamento de prensa detrás dictándole cada coma. Y por si faltaba alguien más para opinar, porque aquí opina hasta el perro del vecino, aparece Nelson Piquet. Sí, el eterno opinólogo, el que si se calla un minuto explota. ¿Qué dijo ahora? Que todos opinan sobre Colapinto. No me digas, Sherlock. Claro que opinan, porque el chico está generando conversación. Porque no es un maniquí, es un piloto con personalidad, con discurso, con autocrítica. Qué raro en la F1 actual. Y mientras todo esto pasa, en paralelo, el pobre Franco apenas llega al paddock, se cruza con Hamilton, Stroll y los Flashes lo siguen como si fuera la alfombra roja de los premios Gardel. ¿Y qué hace él? Pues lo de siempre, sonreír, aguantar, y prepararse para otra ronda de preguntas donde sabe que le van a tirar con todo. Porque claro, es fácil pegarle al que se expone. Ahora, imagina esta escena, Franco, en el Media Day, esperando su turno para hablar con los medios, y en ese momento mira el móvil. ¡Pum! Empiezan a llegarle los titulares, los memes, los comentarios. Colapinto decepciona. Franco en peligro. Alpine ya busca reemplazo. Y uno se pregunta, ¿cuándo corrió la carrera? ¿Me perdí el GP? Si todavía ni arrancó el fin de semana. Pero claro, Motorsport.com y compañía ya empezaron su campañita. Esa que arranca antes de que el semáforo se ponga en verde. Esa que si Franco hace un carrerón, se hacen los distraídos. Se lavan las manos como Poncio Pilato. Y por eso hay que dejarlo claro, bien clarito, esto está grabado, y si Franco este fin de semana puntúa, o incluso mete una vuelta mágica, vamos a venir con el archivo a la mano y les vamos a decir, ¿y ahora qué, genios del clickbait? Porque sí, en efecto, se empieza a correr el rumor de que Alpine podría revisar su apuesta por Colapinto si no mejora. ¿Perdón? ¿Revisar qué? ¿Después de 3 carreras en un coche que no anda ni para atrás? Porque recordemos, este Alpine no es que vuela bajo, es que directamente se arrastra. Y encima tienen la cara de decir que esperaban más progreso desde Imola. Pero si lo único que progresó desde Imola fue la cantidad de excusas del equipo. Y ahí es cuando Franco responde. ¿Y cómo responde? Escuchad esto. Quizás no han salido como esperaba. Esperaba más progreso después de Imola, pero siempre es complicado volver a la Fórmula 1 después de 6 carreras cuando hay pilotos que han aprendido mucho sobre los neumáticos, la gestión y es un poco complicado volver así. Toma. Sinceridad nivel Dios. Explicando lo que hay.
Sin lloriqueos, sin excusas, con claridad quirúrgica. Y encima remata. Es bueno tener esta semana de descanso para entender los problemas, reunirme con el equipo, ver dónde nos faltaba ritmo y dónde vamos a mejorar. Creo que ha sido un buen parón y espero que venga más rendimiento. O sea, mientras medio Paddock vive en el modo me equivoqué pero fue culpa del universo, Colapinto te hace un análisis técnico con humildad. Y no, no es perfecto. No ha hecho podios. Pero tampoco se ha escondido. No ha echado la culpa al clima, ni al gato del ingeniero de pista. Ha dicho lo que hay, y ha prometido mejorar. Y ya que estamos comparando, comparemos con Jack Doan. Porque si Colapinto hace autocrítica, Doan es el Messi del yo no fui. Para Jack siempre es el coche, el muro, el viento, el tráfico, el sol en los ojos, pero nunca él. Y eso, queridos, marca la diferencia. Porque el que se queja buscando excusas, está topando techo. El que se exige, el que se analiza, el que dice esto lo hice mal y voy a corregirlo, ese tiene margen de mejora. Y en eso, Colapinto les gana a todos. Aunque no lo veas aún en la tabla, aunque no tenga un coche para brillar. Tiempo al tiempo. Porque este chico no solo corre, también piensa. También crece. También habla con verdad. Y eso, amigos, en esta Fórmula 1, vale oro. Y claro, esa autocrítica de Franco, que debería ser aplaudida y exhibida en las escuelas de pilotaje como ejemplo de madurez deportiva, resulta que hay quien la agarra y la usa para degollarlo. Sí, literalmente. Como si el pobre Colapinto se hubiera subido al coche con una navaja de afeitar al cuello y los medios fueran barberos en huelga de empatía. Porque esto, amigos, no es análisis. Esto es linchamiento con micrófono y corbata. Pero ojo, que Franco no se esconde. Lo dice sin adornos, sin filtrar por el community manager, sin esas frases que parecen escritas por abogados. Dice, los demás conocen los neumáticos, tienen esa ventaja, han hecho pretemporada, yo me subí a este coche y ala, a ver cómo te las arreglas. Toma ya. Esto es como llegar tarde a una fiesta, no conocer a nadie, que te den una bebida rara, y encima te pidan que bailes sin pisar a la suegra del jefe. Una locura. Y aún así, el tipo lo dice con gratitud. Agradecido a Flavio Briatore, el eterno mafioso simpático del Paddock, que esta vez apostó por él. Porque sí, Flavio tendrá muchas sombras, pero cuando pone el ojo en alguien, no lo hace por capricho. Y si le ha dado la oportunidad a Franco, es porque ve algo. Y Franco lo sabe. Por eso lo agradece, sin perder la humildad, sin creerse el Mesías. Porque el tipo es sincero hasta para reconocer sus limitaciones. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, es casi un milagro. Y entonces llegan las preguntas de los periodistas. Y Franco, que podría tirar de respuestas robóticas, se explaya. Y dice, en su inglés porteño impecable, "There are some things setup-wise that have not been working for me, it was like one thing was fighting the other one". Traducido a idioma humano, el coche era como tener un brazo queriendo ir a la derecha y el otro a la izquierda. Una especie de pelea interna entre tornillos, como si el chasis tuviera personalidad múltiple. Pero él no se frustra. Analiza. Se sienta con los ingenieros. Habla. Estudia. Y cuando encuentra el punto de mejora, ¡pum!, se ilumina. Aquí está el problema, dice. Y de repente, lo que era confusión se convierte en claridad. Porque eso es lo que hace un piloto que entiende su trabajo. No se limita a girar el volante y frenar tarde. Va más allá. Y por eso, entre curva y curva, Franco empieza a mostrar avances. Hamilton lo escucha, atento, como si estuviera recibiendo clases particulares. Porque incluso el heptacampeón sabe reconocer a un piloto que tiene algo especial. Y mientras Franco habla de cómo cada mejora en el setup se compensa con una pérdida en otro lado, como tapar una gotera y que te explote una cañería, nos damos cuenta de lo que realmente significa pilotar este coche. Este Alpine que, más que coche de Fórmula 1, parece una ruleta rusa con ruedas. Porque esa es la clave. Cada vez que el coche avanza en un área, retrocede en otra. Y sí, eso tiene nombre y apellido: gestión de neumáticos, encontrar la dichosa ventana de funcionamiento, evitar que el coche derrape como si estuviera en el Dakar, corregir esa trasera tan rígida que no perdona ni medio milímetro. Y claro, eso no pasaba en el Williams. Ese Williams que, a pesar de su modestia, parecía entender mejor la naturaleza de Franco. Pero aquí, en Alpine, el ajuste es más complicado. Es como si a un bailarín de tango lo metieras en una batalla de breakdance. Se puede adaptar, sí, pero necesita tiempo, ritmo y una buena dosis de paciencia. Y mientras todo eso pasa, Briatore aterriza en el circuito con su clásico look de villano de película italiana.
Y no se muerde la lengua. Lanza el misil. El culpable no es Franco Colapinto. Es el coche. ¡Zas! El mensaje que muchos no quieren escuchar, pero que todos deberían tatuarse en la frente. Porque en este mundo de excusas, es refrescante escuchar a alguien decir las cosas como son. El coche no está donde queremos. Lo de España fue un espejismo. Hemos retrocedido. Así de claro. Así de crudo. Así de doloroso para los fanáticos que todavía creen que Alpine es un equipo top. Y ese mensaje, ese diagnóstico clínico de la situación, debería bastar para callar a todos los que desde redes sociales o desde portales como Tresport.com siguen atacando a Franco con saña, con malicia, con agenda. Porque una cosa es criticar con fundamento, y otra es dinamitar una carrera por puro deporte. Y lo que están haciendo algunos medios es directamente eso, dinamitar. Generar desconfianza, sembrar dudas, cuestionar a un piloto que está empezando a entender su monoplaza mientras otros llevan media vida con el mismo coche. Y claro, ¿qué espera Franco? Lo lógico. Sumar puntos. ¿A quién no le gustaría sumar puntos en Canadá? Un circuito donde lo impredecible es norma, donde puede llover en la curva 1 y hacer sol en la 10. Un circuito que, si se dan las condiciones, puede regalar una buena sorpresa. Pero ojo, primero hay que sentirse cómodo. Esa es la prioridad. Y sí, él mismo dice que quiere acercarse a Gasly. Que este circuito podría ser bueno para Alpine. ¿Pero lo será? A ver, seamos serios. Canadá no es un circuito cualquiera. Es un trazado que favorece coches estables, veloces en línea recta, con buena tracción en curvas lentas. O sea, Williams. Y si hay un coche que viene afinado para esta clase de pistas, es el de Grove. En España estaban lejos, sí. Pero aquí podrían dar la campanada. ¿Y Alpine? Bueno, con ese motor Renault que parece más aspiradora que propulsor de F1, con esa trasera que castiga más que tu profesor de física en la secundaria, permítanme dudar. Porque esto no es cuestión de fe. Es cuestión de datos, de sensaciones, de lo que se ve en pista. ¿3 prácticas libres bastan para afinar todo eso? Quizás. Quizás no. Porque Montreal, con su historia, sus muros que no perdonan, y esa mezcla de circuito urbano con espíritu clásico, es un sitio que no se deja domar fácilmente. Y en medio de todo eso, ahí está Franco. Con su humildad. Con sus ganas. Con un talento que, aunque algunos no quieran verlo, sigue creciendo curva tras curva. Y si no lo entiendes, quizás, amigo mío, es que no sabes de Fórmula 1. Y seguimos. Porque esto, amigos, no es solo Fórmula 1, esto es un culebrón que ni pasión de gavilanes en plena recta final. Resulta que el Gran Premio de Canadá, el que más veces se ha corrido en toda América, más que Argentina, más que México, más que cualquier país con mariachis, churrascos o alfajores, es ahora el escenario de la novela del año, Franco contra el mundo. Porque aquí no solo hay coches, también hay cuchillos volando por los aires. Y mientras Colapinto se parte el alma explicando con honestidad lo que pasa en su coche, los medios y opinólogos varios están más pendientes de las alfombras rojas que de las trazadas. Uno de ellos, Pierre Gasly, ya dejó clarito que lo de Canadá pinta más negro que un café de aeropuerto. Mucho uso de bordillos, dijo. Y claro, si hay algo que el Alpine odia más que un motor Renault, son los bordillos. Porque para este coche, pasar sobre un piano es como comerse un adoquín. Rebota, se desarma, se queja, y lo único que no hace es correr. Lo vimos en Mónaco. Allí donde el Alpine sufrió como gato en la bañera. Y si allí fue un desastre, ¿por qué en Canadá sería diferente? ¿Porque hay más hojas? ¿Más castores? Por favor. Y en medio de toda esta tormenta, aparece una imagen que lo enciende todo, Jack Doan y Paul Aron, en Montreal. Así, como si fueran influencers de turismo de lujo. ¿Y qué pintan ahí estos dos? ¿Qué hacen paseando tan tranquilos, sacándose selfies con fans, mientras Franco se revienta el lomo en el simulador, trabajando de noche para que el coche no se rompa antes de la vuelta 3? Porque, recordemos, Jack Doan todavía cobra de Alpine. No es un YouTube. No es un influencer de TikTok. Es, en teoría, piloto de desarrollo. Entonces, ¿qué hace de gira mundial mientras el coche necesita más ayuda que una tía con gripe en Navidad? ¿Por qué no está sudando en el simulador? ¿Qué pasa? Que se le despeina el flequillo. ¿Tiene cláusula que le prohíbe tocar botones después de las 6 de la tarde? Y ya que hablamos de Paul Aron, ¿tampoco puede quedarse en la fábrica? ¿Quién está ahora mismo en el simulador de Alpine? ¿Kusmaini? ¿El conserje? ¿Una IA? Porque si todos los pilotos están paseando, alguien tiene que estar allí dándole a las teclas, ¿no? Franco, en cambio, ha sido el pringado ejemplar.
El que se quedaba hasta la madrugada en Enstone, el que buscaba correlaciones, el que ayudaba a ajustar el setup para que los datos del viernes sirvieran de algo el sábado. Pero claro, eso no da likes. Eso no aparece en las stories. Lo que se ve es al que pasea, no al que curra. Y como si esto fuera poco, aparece Nelson Piquet Jr., que como siempre, no puede resistirse a la tentación de decir algo innecesario. Esta vez mezcló en una sola frase a Daniel Ricciardo y a Colapinto. ¡Maravilloso! Según él, Ricciardo perdió la cabeza. Colapinto también. Pero qué locura es esta. ¡Qué comparación más absurda! Lo próximo será decir que Franco se parece a Maldonado porque también es latino. Y lo peor es que esto no lo dice un medio inglés de los que le tienen alergia a los pilotos sudamericanos. No, señor. Esto lo dice otro latino. Nelson. Compadre. ¿Qué te pasa? ¿No te enseñaron en casa que si no tienes nada útil que decir, mejor te callas? Porque, vamos a ver, Colapinto no ha perdido la cabeza. Lo que ha perdido son kilómetros. Lo que no ha tenido es tiempo. Lo que ha hecho es adaptarse a un coche cambiante, roto, inestable, y aún así se ha mantenido con la cabeza en su sitio. Más de lo que podemos decir de algunos expilotos que hoy se dedican a criticar desde el sofá. Y en medio de todo esto, claro, está el elefante en la sala, la comparación con Doan. Porque a Jack le dieron un montón de carreras, tiempo, margen, cariño. Y ahora, a Franco, después de un triplete loco donde el coche era un cascajo, lo quiere medir con la misma vara. Pero, por favor. Ese triplete fue una montaña rusa sin frenos. Mónaco, Barcelona, Imola, circuitos raros, coches rotos, problemas de fiabilidad, y encima sin descanso. ¿Cómo se supone que un piloto se va a afianzar si no tiene tiempo ni de deshacer la maleta? Franco iba de circuito en circuito con la sensación de que cada fin de semana era una especie de examen sorpresa sin apuntes. Y aún así, ahí estaba. Aprendiendo. Pegado a su ingeniero, Stuart Barlow, como si fueran Batman y Alfred. Analizando, entendiendo, absorbiendo. Ahora es cuando realmente empieza su aprendizaje. Ahora, que tiene un poco más de calma, que ha podido mirar los datos, revisar qué pasó exactamente en cada vuelta, ahora es cuando podemos esperar algo más. Pero si ya le están pidiendo podios, puntos y milagros, pues no sé, quizás es que algunos creen que Franco es una mezcla de Fangio con San Martín. Y eso sin contar los problemas técnicos. Porque no es que el coche fuera malo, es que estaba roto. Fuga hidráulica, problemas en la transmisión, averías que hacían que el viernes y el sábado fueran una lucha por sobrevivir más que por competir. ¿Y aún así querían que sacara tiempo? En el último coche de la parrilla. A ver, que esto no es Mario Kart. No hay ítems mágicos ni estrellas de invencibilidad. Aquí se corre con lo que se tiene, y Franco ha tenido menos que la ensalada de una parrillada. Pero claro, eso no lo ponen en los titulares. No es sexy decir que el coche falló. Lo sexy es decir que el piloto ha perdido la cabeza. Pues no, señores. La cabeza la ha perdido esta Fórmula 1, donde la prensa prefiere el escándalo a la verdad, el clic al análisis. Y mientras tanto, Franco sigue ahí, currando, aprendiendo, y con una sola idea en mente, demostrar, en la pista, que tiene lo que hace falta. Y es que al final, ¿qué queréis que os diga? Franco ha hecho lo que ha podido. Que si ha perdido la cabeza, que si no sirve, que si no está al nivel. No, perdonad. El que ha perdido la cabeza es el que lo juzga como si llevara 5 años corriendo en Fórmula 1 con un Red Bull entre las piernas. Porque aquí el problema no ha sido Franco. Aquí el problema ha sido un equipo que se ha arrastrado más que un cable mal puesto, con un coche que no responde, con decisiones que rayan lo cómico, y con una prensa que está más pendiente de generar drama que de analizar la realidad. Y cuando encima esas barbaridades salen de la boca de un supuesto compañero de profesión como Nelson Piquet Jr., ya es para apagar la tele y tirarla por la ventana. Un tipo que habla poco, y que cuando lo hace, casi es mejor que no hubiera dicho nada. Porque comparar a Colapinto con alguien que ha perdido la cabeza es no haber visto ni una vuelta suya, ni un briefing, ni una tarde de simulador. Es, directamente, hablar por hablar. Hablar desde el ego, desde la ignorancia, desde la nostalgia mal digerida de un piloto que hace mucho tiempo que dejó de ser protagonista. Y mientras tanto, la novela de Christian Horner sigue su curso. Que si rechaza, que si acepta, que si se va, que si se queda. El que parecía intocable, ahora está más fuera que dentro. Porque la cúpula de Red Bull, esa que no perdona ni media, ya le ha perdido la confianza. ¿Motivo? La gestión infame del caso Checo Pérez. Una gestión tan mala que le ha costado al equipo decenas de millones y una reputación dañada. Y ahora, claro,
Horner está buscando sofá donde recostarse. ¿Se irá con su colega Briatore? Puede ser. Flavio siempre tiene una copita de vino lista para sus amigos con problemas de despacho. Mientras tanto, Alpine sigue buscando nuevo director. Dijimos hace poco que Nielsen estaba en la terna. Pues Nielsen ha dicho que no. ¿Por qué? Porque no quiere estar 24/7 en la fábrica. Porque no quiere dejarse la vida entre tornillos, como hacía Otmar Szafnauer o como hacía, según dicen, el bueno de Otmar con sus mediaciones chipriotas sospechosas. Lo de siempre, promesas, despachos, rumores, y la prensa esperando que Telegraph o algún otro suelte el bombazo. Y claro, mientras se juega a las sillas musicales con los jefes de equipo, la silly season de los pilotos parece tranquila. Pero no nos engañemos, hay otra silly season en marcha. La de los directores. Con Horner, con Vasseur, con Antonello Coletta en los pasillos de Ferrari. ¿Durará Fred más de 3 años? Lo dudo. Binotto cayó. Arriva Bene también. Y la historia, ya sabéis, se repite más que una telenovela venezolana. Y cerramos con un poco de técnica. Desde el box de Alpine nos llega imagen del alerón trasero, carga media, sin excesos, buscando ese equilibrio imposible entre tracción y velocidad punta. Pero claro, esto no es Montmeló. Aquí no hay abrasión, no hay calor sahariano, no hay curvas largas y exigentes. Canadá es otro cuento. Y con un poco de suerte, el Alpine no sufrirá tanto. Eso sí, si le metes más carga para que se agarre, luego en la recta de atrás te pasan hasta los carritos del hot dog. O sea, compromisos por todas partes. Esto es Fórmula 1. Y ya para terminar, os dejo con una imagen tan absurda como encantadora, Franco Colapinto y Pierre Gasly probando un polo de sirope de arce. Canadá en estado puro. ¿El veredicto? No les convencía. Pero bueno, esto es parte del folclore. Lo importante viene ahora. Porque este fin de semana puede pasar de todo. Las marmotas lo saben. Los mecánicos lo saben. Así que estad atentos. Si el coche funciona, si Franco está cómodo, si por fin puede pilotar sin estar apagando fuegos, ojo. Porque si eso pasa, yo personalmente ya me doy por satisfecho. Y los haters, bueno, que sigan ladrando. Porque cuando el coche va bien, Franco responde. Y esto, amigos, esto apenas empieza. Suscríbete, activa la campana, y no te pierdas nada porque lo que se viene, va a ser fuerte.